con esto, ¿verdad? La razón y el propósito del arca. La razón y el propósito del arca. ¿Por qué Dios manda a Noé a construir el arca? Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra. Te pido que tú nos ayudes. Y, Señor, ayúdame. Creo que el mensaje es muy sencillo, pero hay muchas cosas que yo quiero retar a mis hermanos sobre las respuestas que necesitamos dar a la gente que no cree en Dios. Creo que este pasaje nos reta mucho y creo que también este pasaje tiene un gran reto personal para nuestras familias. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cielo, ¿me ayudas a bajarle tantito al aparato negro? Ándale a este. Porque hasta yo me escucho así como que... Ok, déjenme comenzar, hermanos. Yo creo que todos han visto a lo mejor, ¿verdad? Todos han tenido la oportunidad de saber de esta verdad de el arca de Kentucky. ¿Ok? Quiero que vean. ¿Sí se ve? Ok. Vea este video, por favor. Déjeme usar esta imagen. Con esta imagen quiero introducir varias ideas, hermanos. Esta arca que ven aquí es un arca real, ¿verdad? Un ministerio en Kentucky, unos hermanos americanos que tienen un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, o en inglés Answering Genesis, ¿verdad? Con ayuda de cristianos en todo el mundo construyeron una réplica del arca que está en Kentucky, ¿verdad? Si usted puede ver, esa arca, ¿verdad? Trata de ser una réplica lo más exacto que el relato bíblico nos permite. Ok, tiene como más de 500 pies de largo y bueno, ahorita le voy a dar todos los detalles. Y los hermanos hicieron esto, hermanos, ¿verdad? Para como no sé si puedo decir como un símbolo cristiano, ¿verdad? Como un símbolo cristiano que trata de dar un mensaje, ¿ok? Hermanos, cuando vamos al diluvio, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, el diluvio, creo que a veces no le hemos dado la importancia, me cuento entre esos, de lo que el diluvio representa, de lo que el arca representa y el mensaje que Dios quiere dar. Déjeme comenzar con esto. Hemos estado estudiando Génesis y hemos visto, ¿verdad?, que desde el puro comienzo, los descendientes de la mujer iban a tener conflicto con los descendientes de Satanás, ¿verdad? Y estamos hablando de una lucha, no estamos hablando de una lucha física, estamos hablando de una lucha espiritual, ¿verdad? Los descendientes de la mujer iban a ser hombres que adoraban a Dios y seguían a Dios. Los descendientes de la serpiente iban a ser hombres que seguían a Satanás, sus caminos y sus deseos, ¿verdad? Y el ejemplo lo tenemos, los descendientes de Caín probablemente son esos descendientes de la serpiente, ilustran esos descendientes de la serpiente o encarnan los descendientes de la serpiente. Y los hijos de Set son los hijos de la mujer. Los que adoraran a Dios. Recuerde que para llegar a Noé, la historia bíblica nos ha dicho que uno de sus abuelos antecedentes caminó con Dios y tuvo tal relación con Dios que Dios se lo llevó y no vio la muerte.
¿verdad? Ahora, hermanos, la pregunta a mí, no sé si usted, y esto es pura especulación o no, es pura especulación solamente para despertar su, ok, nada más, ¿por qué nada más la familia de Noé? Y las demás familias de creyentes, y no espera uno ver que la familia de Dios, que aquellos creyentes en Dios sean muchos. No se supone que los descendientes de la mujer espera uno que sean muchos los que creen en Dios, los que adoren a Dios, los que se levanten con Dios. Pero cuando llegamos al relato, solamente describe a Noé y solamente describe esa línea de la familia. ¿Y las demás familias qué? ¿Y los primos? Porque recuerde que Noé no es el único hijo. ¿Se acuerda? Lamec, dice el relato bíblico, engendró ¿qué? Hijos e hijas. ¿Dónde estaban los hermanos de Noé? ¿Dónde estaban los cuñados de Noé? ¿Dónde estaban los primos de Noé? Ahora, de nuevo, la Biblia no dice, pero este tipo de pensamientos, hermanos, me hace, y quiero usar este pensamiento para despertar su interés en lo que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, ¿vale la pena vivir como Dios manda? ¿Vale vivir la pena como Dios manda, aun cuando los cristianos no lo están haciendo? Hermanos, no nos debe sorprendernos. Los que no creen en Dios se van a comportar como los que no creen en Dios. ¿Sí o no? O sea, hermanos, ¿de qué vamos a acusar a la gente de que no cree en Dios? ¿De qué los vamos a acusar? ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Ellos ya han dicho, públicamente dicen no creen. Entonces, todo lo que viven, todo lo que practican, todo lo que hacen, es consecuencia ¿de qué? De no creer en Dios. El problema es cuando los que dicen que creen en Dios no están viviendo como si de veras. Y entonces, hermanos, la pregunta con la que quiero despertar su interés a lo que vamos a ver aquí, ¿vale la pena vivir por Dios? ¿Vale la pena vivir como Dios manda o por Dios, aun cuando los cristianos no lo están haciendo? Y Noé es el ejemplo. Y Noé, de nuevo, no sabemos qué pasó con su familia extendida. No sabemos muchos detalles, pero la Biblia va a presentar a Noé como un ejemplo de un hombre, hermanos, que va en contra de su generación. Probablemente, probablemente. Y entonces, hermanos, es lo que de nuevo, es lo que quiero llamar su atención. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Génesis, porque las primeras verdades que nos van a presentar el libro de Génesis aquí. Y sí, el arca tenía mucho más espacio para más gente. Pues, bueno, vamos a ver. Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ok, hermanos, note aquí los primeros versículos 9 al 12. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecta en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, en estos primeros versículos se nos va a presentar a Noé como un creyente que vive en contra de su generación. Y por eso le preguntaba, hermanos, ¿vale la pena vivir como Dios manda? ¿Vale la pena para agradar a Dios, aun cuando los que son cristianos no lo están haciendo? Y claro que sí, hermanos, vale la pena. Y Noé se va a ilustrar. Nota aquí, la Biblia nos introduce, dice el versículo 9, se presenta Noé con 3 características. Noé es descrito como ¿qué? Como justo, como perfecto y como un hombre que ¿qué? Caminaba con Dios. Hermanos, la palabra justo que se utiliza aquí es de las primeras que aparece en el libro de Génesis. Habla, hermanos, esta palabra habla del estándar de conducta recta, ¿verdad? En la ley de Moisés, ¿verdad? El estándar es el carácter de Dios
y su santa ley. Entonces, una persona justa es una persona que se conduce conforme la ley o las reglas mandan. Cuando dice que no es justo, ahora aquí hermanos, nada más quiero ayudar a todos nosotros que somos cristianos y todos ustedes, ¿verdad? Que a lo mejor están comenzando entre nosotros. Hay que tener cuidado de cómo usar la palabra justo aquí y no pensar justo en Romanos, ¿ok? Una cosa es la palabra justo en Romanos y otra es la palabra justo aquí en Génesis, ¿ok? Aguas, nada más le digo, hay que tener cuidado cómo usamos, porque pensamos que están hablando, pueden hablar del mismo asunto y no están hablando del mismo asunto. Cuando Dios presenta aquí a Noé como un varón justo, lo presenta como un varón que cumple con las reglas, o un varón que tiene un estándar de conducta correcta. Lo presenta también, segunda cosa, como un hombre perfecto. La palabra perfecto, hermanos, también podría traducirse íntegro o completo. Lo que significa, estas palabras hablan del compromiso de corazón. Y cuando, hermanos, cuando la palabra perfecto no habla de personas impecables. ¿Ok? Esta palabra perfecto, de nuevo, esa es la traducción de la palabra aquí. De la palabra hebrea es la palabra hebrea tamim. La palabra perfecto no habla de personas impecables. Hay que tener cuidado cuando leemos en la Biblia. Es que no era justo y perfecto. Uno lee eso en la Biblia, inmediatamente uno ¿qué? Pues uno se desanima, ¿no? O sea, pues, ay, hermano, pues no era así, pero yo no, hombre. Y uno se desanima, pero de nuevo, hay que tener en mente, esta palabra que se utiliza perfecto es una palabra, adivine que quién utiliza. Utiliza David. Vayas, por favor, a Segunda de Samuel 22-24. Segunda de Samuel 22-24. La misma palabra perfecto se utiliza aquí en Segunda de Samuel 22-24 y la palabra lo traduce como recto. Dice, mire lo que dice David, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Otra manera de traducirlo, fui perfecto para con él y me he guardado de mi maldad. Y uno pensaría, a ver, David, estás hablando, y hermanos, uno le conoce los trapitos a David, ¿sí o no? Todos le conocemos los trapitos a David. A ver, David, ¿cómo? Entonces sabemos que cuando él se está refiriendo a qué, a perfecto, cuando él se está refiriendo a íntegro, no se está refiriendo a que nunca había pecado. O que, oh, yo tengo una vida completamente pura, blanca. No, no, él está diciendo, yo he estado comprometido, ¿verdad? Esa es la palabra. La palabra perfecto no habla de impecabilidad, habla de compromiso, de integridad. Yo me he conducido en una sola pieza. Así como soy en mi casa, así soy en mi trabajo, como soy en mi trabajo, así soy en la iglesia, soy una sola pieza. Hablamos, y eso es lo que nosotros usamos esa palabra para nosotros, íntegros, íntegros. Básicamente, David está diciendo, no soy hipócrita, no es porque aquí un lado por acá y otro por acá. Sí, esa es la idea. Ahora, note aquí, no es descrito como justo, de nuevo, una persona que se conducía correctamente, como perfecto, una persona íntegra, no que tenía doble cara, no que tenía doble vida, no que era un asunto aquí en público y otro asunto en privado, y también se describe como un hombre que caminaba con Dios. Ahora, ya vimos, uno de sus familiares también caminó con Dios. Ahora, hermanos, sin de nuevo ir a todos los detalles de caminar con Dios, ¿se acuerda? Cuando hablamos de que una persona caminó con Dios, estamos hablando de una persona que tiene compañerismo con Dios. Que Dios no es como un concepto, una imagen o un ídolo que uno tiene allá, lo visita cuando quiere, lo mueve cuando quiere. No, estamos hablando de una relación real con Dios. Y de nuevo, este párrafo que estamos por estudiar nos dice,
no era justo, perfecto y caminaba con Dios. Ahora, note la siguiente cosa que hace. La tierra, versículos 11 y 12, está descrita como corrompida y llena de violencia. Hermanos, 3 veces en estos 2 versículos aparece la palabra corrompida. Esa palabra también puede traducirse descompuesta. Y a veces se utiliza en otros pasajes del Antiguo Testamento como que algo se echa a perder. Esta palabra en otras porciones se utiliza como algo que... Y este uso de la palabra, note, esta palabra y esta manera en que Dios presenta la tierra se presenta en contraste con Noé. Noé es perfecto, es una sola pieza y la tierra es ¿qué? La tierra es corrompida. La tierra está descompuesta. Y luego dice, ¿y llena de qué? Violencia. Hermanos, yo no sé si ustedes han leído, pero hay unos libros. La palabra hebrea que se utiliza aquí es la palabra hebrea jamás. Jamás. Hay algunos libros que se han escrito, ¿verdad? De esa palabra, hablando muy relacionada con terrorismo. La palabra que utiliza aquí, violencia, habla de infracción a sangre fría y sin escrúpulos, motivada por la codicia y el odio. Esta palabra se usa en violencia física y brutalidad. Esa es la palabra que utiliza aquí. Sí, sí. Aquí, sí, gracias hermano Juan. La palabra tierra aquí está describiendo a todas las personas. Ahora, de nuevo, mira el contraste, mira el contraste. El pasaje está comenzando, mira, no es esto, esto, esto. Y la tierra es esto y esto. Y luego, hermanos, de nuevo, en el versículo 12 se vuelve a enfatizar, dice versículo 12, y miró Dios la tierra. Ahora, hermanos, ya habíamos visto recuerden que la palabra miró, en el contexto que hemos venido en Génesis, no significa como que Dios echó un vistazo, ¿verdad? Como que Dios estaba de espalda y, a ver, me voy a asomar. No, hermanos. Recuerde que cuando la Biblia utiliza la palabra miró en este contexto, habla de una evaluación. ¿Se acuerda? Mire, vaya al capítulo de arriba, vaya al versículo, el versículo 5. Y vio Jehová, ¿qué? 6:5, Génesis, perdón, vaya Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La misma palabra que se utiliza en versículo 12. Y miró Dios la tierra. He aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, Dios evalúa y enfatiza el estado de corrupción. Entonces, hermanos, sin más detalles, mire lo que hace el libro de Génesis. Este es Noé, esta es la tierra, y no son parecidos. Noé se presenta como un hombre que justo, perfecto y caminando con Dios. De nuevo, no estamos, hermanos, y expliqué el asunto de las palabras para que no nos desanimemos, ¿verdad? Porque uno puede pensar, no, no, no. Noé era un hombre, hermanos, a lo mejor, ¿sabe? Y ¿por qué está esta introducción? Un hombre, hermanos, que probablemente diríamos eso, qué extremista. Todo el mundo da mordidas menos Noé. Todo el mundo se echa sus caguamitas menos Noé. ¿Verdad? Noé, acuérdate que hay libertad en Cristo. Acuérdate que no estamos bajo las reglas de la ley. Noé. Pero Noé se presenta aquí como un hombre que diferente. Y hermanos, no nada más un hombre diferente, un hombre que vive en contra o que vive en contra de su generación. Ahora, hermanos, aquí viene un detalle importante. Aquí viene un detalle importante. Cuando habla de la tierra corrompida, y esto es lo que quiero ilustrar, hay que entender, hermanos, que por el contexto, que el pecado no es un virus que nos agarra.
La maldad de nuestros corazones no existe de fuera para adentro. La maldad de nuestros corazones existe adentro de nosotros. No se nos debe olvidar. Ahora, hermanos, quiero enseñarle un video de algo, hermanos, que nos hace recordar la corrupción humana. Una perversa persecución marcó nuestras conciencias. Exterminio sistemático al amparo del Estado. Hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Comenzaba el siglo XX. Europa era sinónimo de modernidad, de prosperidad, cuna del arte, la cultura y el pensamiento, a la vanguardia en ciencia y tecnología. Paradójicamente, de la mano del progreso, se fraguaban las ideas de superioridad racial y exclusión. En esa Europa, específicamente en Alemania, estaba por ocurrir uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Un prejuicio arraigado llevó a la discriminación, a la persecución y al exterminio, el Holocausto. El Estado nazi se estableció y consolidó en Alemania entre 1933 y 1938. Los nazis, encabezados por Adolf Hitler, creían que los alemanes arios eran una raza superior y que las razas inferiores eran la causa de casi todos los problemas que aquejaban a la nación. Pretendían mantener la pureza de la sangre alemana, hacer a Alemania grande otra vez. El discurso parece familiar en estos días, ¿no es así? Crearon una compleja clasificación de los seres humanos que consideraban inferiores: gitanos, negros, discapacitados, homosexuales, opositores políticos, judíos, catalogados como infrahumanos. Comenzaron las persecuciones, los asesinatos burocráticamente organizados y auspiciados por el Estado. Sí, el antisemitismo, la discriminación, la exclusión y la violencia se efectuaron dentro de un marco legal. El asesinato sistemático y masivo, principalmente de judíos, comenzó cuando Alemania invadió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en junio de 1941. En enero de 1942, ya con la Segunda Guerra Mundial encima, que había comenzado en 1939, el régimen nazi decidió implementar la solución final: el exterminio de todos los judíos de Europa. La perversidad. Judío que se encontraba era deportado a los campos de concentración y de exterminio, desnutrición, enfermedades, pilas de cadáveres amontonados. 6 millones de judíos ya habían perdido la vida. A finales de 1944, los nazis sabían que la guerra ya estaba perdida. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron Auschwitz, el campo de exterminio más grande, un hecho simbólico que marcaba el fin de las atrocidades, del odio. Desde 2006, por resolución de la ONU, cada 27 de enero se honra la memoria de las víctimas. Se recuerda el episodio de horror, una oportunidad para dejar atrás la segregación, el odio y la deshumanización. Para Imagen, Diego Guerrero. ¿Por qué traigo este evento como una ilustración? Hermanos, las guerras mundiales se desarrollaron en medio del proyecto humanista. Hermanos, la Alemania y la Inglaterra de esos años era la Alemania y la Inglaterra educada. Era la Alemania y la Inglaterra, hermanos, que había dicho: no, hemos sido encadenados a la religión y sus ideas oscuras. Pero ahora, con la razón, con la educación y con todos los avances de la salud, el hombre va a mejorar. Es que nada más necesitamos educación. Es que necesitamos, ¿verdad?, que la religión nos quite las cadenas, ¿verdad?, del autoritarismo y esas cosas. Y cuando pasó eso, en el proyecto humano y en el proyecto racional, nos encontramos 2 guerras mundiales. Porque la solución no está en la educación del hombre, no está en su prosperidad, no está en sacarlo de la iglesia. ¿Qué hacen aquí ustedes? Allá afuera, ¿verdad? Informarse, educarse es lo que deberían. Eso fue lo que se decía. Y 2 guerras mundiales demuestran que el proyecto humano no funciona. El proyecto humano no funciona. ¿Por qué no funciona, hermanos? Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa.
el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa es la manera en que como comienza ese párrafo. Ahora, hermanos, de nuevo, Dios tiene una solución aquí, hermanos. Dios va a hacer algo aquí, hermanos, ¿verdad? Y ahora, mire versículo 13, por favor. Versículo 13 hasta terminar tiene que ver con lo que Dios va a hacer. Versículo 13 hasta el versículo 22. Dijo pues Dios a Noé, he aquí he decidido he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de, hermanos, según este versículo 13, ¿de dónde viene la violencia? De ellos, de las personas. He aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora, mire cómo está acomodada. Bien, esto que Dios va a hablar está acomodado de una forma muy bonita. Versículo 13 es el primer discurso de Dios. Capítulo 7, versículo 1 es el segundo discurso de Dios. Estas porciones comienzan diciendo, dijo luego, dijo. Hermanos, mira aquí. La primera cosa, Dios va a dar un discurso. En este discurso va a dar dos instrucciones. En la primera instrucción, hermanos, note versículo 13. Dios le comunica a Noé que ha decidido terminar con la vida. Y luego, hermanos, en letras negritas nos va a dar la razón. ¿Por qué Dios decidió terminar con la vida? Porque la tierra está llena de violencia por causa de los hombres. Hermanos, son los hombres. La maldad viene del corazón del hombre. La maldición a la tierra viene del corazón del hombre. Ahora, hermanos, estas son medidas muy drásticas y muy justas delante de Dios. Ahora, hermanos, aquí, mire lo que dice versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y se hará piso bajo, segundo y tercero. Hermanos, Dios hace un anuncio, voy a destruir al hombre, porque el hombre ha causado su ruina. Y Dios le dice a Noé, mire la instrucción, hazte un arca, haz un arca. Voy a destruir la tierra, pero Noé, por favor, haz un arca. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el arca, y aquí está la cosa importante para nosotros como cristianos. Déjeme introducirle este asunto del arca. El arca debía tener, ¿verdad? Debía tener, con estas medidas que Dios nos presenta, debía ser lo suficientemente ancha para tener estabilidad, lo suficientemente alta para tener fuerza y lo suficientemente larga para tener comodidad. Hermanos, las medidas que Dios le da aquí, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos dicen, ay, qué medidas más irreales de un barquito. Algunos piensan, estas medidas son medidas muy irreales, ya mero con esas medidas un barquito iba a navegar. Pues, ¿cómo ven que sí? Estas medidas que Dios da son las medidas perfectas que se encuentran para tener confort, estabilidad y fuerza. Las medidas del arca, hermanos, no son medidas al azar, no son medidas aventadas, no son medidas irreales, son verdaderas medidas. Hermanos, el arca, yo sé que a veces, ¿verdad? Hay diferentes figuras. Muy probablemente el arca tenía una figura de barcos fenicios. Hermanos, los fenicios, ¿verdad? Son los barcos eran los más estables. Probablemente esta era la figura del arca. Esto es la representación de un barco fenicio, ¿ok? Muy probablemente se veía. De nuevo, 300 codos de largo, 30 codos de alto y 50 codos de ancho. Hermanos, el arca tenía 3 pisos, ¿ok? Dios le dijo a Noé que el arca debía estar con 3 pisos, tener una ventana y ¿cuántas puertas? ¿Se dio cuenta? Una sola puerta, ¿ok?
La ventana arriba del arca, 3 pisos y una sola puerta. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí está. ¿Qué tan grande era el arca? ¿Qué tan grande era el arca? Los hermanos de Respuestas en Génesis nos dan esta foto para enseñarnos, hermanos, los tipos de barcos modernos. Por ejemplo, uno de los barcos más modernos es la Queen Mary II, ¿verdad? Que mide por lo menos 100 pies. Después de ahí, el otro barco grandísimo es el Titanic, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Otro barco 800 pies. Hermanos, el Wyoming, hermanos, es el barco que transportó a los peregrinos a los Estados Unidos, que trajo muchísimos peregrinos, ¿verdad? Más o menos 300 pies. Y en el que llegó Colón, la Santa María, ¿verdad? Que hizo Ahora, hermanos, ¿por qué están estos barcos? Porque estos barcos son barcos que han hecho viajes transatlánticos y han podido llegar de un punto a otro, ¿ok? El arca de Noé probablemente, note, está entre el Wyoming y el Titanic en medida, ¿ok? 500 pies, poquito más de 500 pies de largo, ¿ok? 500 pies de largo. Hermanos, el arca fue construida, hermanos, para proteger la vida. El arca fue construida para proteger la vida. Y hermanos, al hablar del arca y esto que Dios estaba haciendo, hermanos, note aquí. ¿Por qué Dios no les dio el barco milagrosamente? ¿Por qué Dios no les dio ¿Por qué Dios no le dijo, mira, Noé, súbete al monte más alto, hazte una casita y mira, no, ni nada te va a tocar? ¿Por qué Dios decidió un arca? Porque Dios que describió un arca y ahorita vamos a ver. Note ahí, hermanos, nota aquí, segunda instrucción. Hermanos, segunda instrucción. Versículos 17 al 18, versículos 17 al 18. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, nota aquí el anuncio. Dios le comunica a Noé que usará un diluvio para destruir toda carne, pero hará un pacto con él para que él y su familia entren al arca. Hermanos, Dios va a usar un diluvio para destruir. Ahora, ¿se da cuenta que utiliza la palabra carne? ¿Se acuerda? ¿Por qué eso es importante? Porque eso es importante en nuestra discusión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No eran semidioses, eran humanos. Los héroes de la antigüedad, los varones de renombre son carne, no son semidioses y no sobrevivieron al diluvio porque eran semidioses, todos se murieron porque eran hombres. Eso es lo que está tratando. ¿Cuál es la instrucción? Note, ya que Dios le dice, de nuevo, Dios le vuelve a decir a Noé, Noé, voy a destruir la tierra, pero voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuál es la instrucción? Versículo 19 al 21. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Sí notó la frase aquí? Para que tengan vida contigo. De las aves según su especie y de las bestias según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Hermanos, nota lo que está pasando en esta. El párrafo de Génesis nos presenta a Noé como un creyente que vive en contra de su generación. Y ahora nos presenta a un creyente que tiene la posibilidad de sobrevivir al juicio de su generación. Dios va a destruir la tierra. Dios va a destruir la tierra. Dios va a destruir a todos los animales de la tierra. Y Dios le dice a Noé, hazte un arca, salva a 2 y presérvales la vida.
Hermanos, el arca era para preservar la vida. Y Noé se va a presentar aquí, hermanos, como un creyente que escapará del juicio de Dios. Noé va a... Ahora, hermanos, aquí, para nosotros como cristianos, a lo mejor el mensaje es muy fácil y a lo mejor el mensaje es muy sencillo, pero aquí hay un reto muy grande para nosotros y hay preguntas muy honestas para nosotros. ¿Cupieron todos los animales en el arca? ¿Cupieron todos los animales en el arca? O sea, ¿cuántos animales metió a Noé al arca? ¿Qué tipo de animales metió en el arca? Ahora, espérenme. Hermanos, usted y hermanos, estamos en un momento en la vida que tenemos que contestar esa pregunta con argumentos sólidos. Los cristianos, hermanos, los cristianos a veces, con todo respeto, somos muy ignorantes y muy flojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, hermanos, cuando los cristianos a veces ven que la ciencia va por un lado y nosotros nada más le damos la Biblia y lo que ven y la Biblia no concuerdan, a veces nosotros decimos, pero ya cree en Dios y cállate, ya confórmate. Pero a veces la gente necesita realmente preguntas, realmente necesita argumentos. Y hermano, el arca, por eso le digo, ¿qué tan importante? El arca y todo lo que podemos ver y todo lo que la ciencia ha descubierto de los fósiles y de tantas cosas, no son cosas diferentes. Dios no está peleado con la ciencia. Hermanos, los animales que metieron en el arca son los mismos animales que existen hoy en día. ¿Sabe dónde está el problema? Aquí está el problema. Déjeme enseñarle. Mira este video, por favor. ¿Sabías que la clasificación actual de los seres vivos se debe principalmente al famoso naturalista sueco Carlos von Linneo, el padre de la taxonomía? Antes de Linneo, los naturalistas no se ponían de acuerdo en la manera de nombrar a las diferentes especies. Gracias a su genialidad, fue el primero que utilizó el nombre científico, el cual está formado por dos palabras en latín, el género y la especie. En otras palabras, el nombre y apellido de cada ser vivo. A esta clase de reglas las denominó nomenclatura binomial. Pero, ¿en qué consiste? La primera palabra del nombre es el género y la primera letra va con mayúscula. La segunda palabra es la especie y es con minúscula. Además, el nombre siempre debe ir subrayado en cursiva o en su defecto en itálica. Esta clasificación es de vital importancia, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, la región geográfica y otros aspectos, mientras que el nombre científico es invariable. Para ser más claros, tenemos el siguiente ejemplo. El nombre científico del perro es Canis familiaris. Este nombre permite diferenciarlo del lobo, Canis lupus, y a la vez expresa la relación entre ambos, que pertenecen al mismo género, Canis. Ok, entonces, note aquí. Cuando la gente lee la Biblia y dice que Dios guardó 2 de cada especie, estamos pensando en esta taxonomía de Linneo de 1700. Hermanos, pues hay miles y miles de especies y entonces se burlan de los cristianos. ¡Ay, qué tontos son! Creyendo que Noé en esa arquita metió los miles y miles de especies, ¿verdad? Y uno así como que, ¿y cómo les contestas? Ah, bueno, pues estudiando y metiéndote, investigando y teniendo buenos argumentos. El problema fue aquí, ¿verdad? El problema fue que este hombre desarrolló una taxonomía que viene especie, género, familia, orden, clase, división. Y esta es la taxonomía, pero la Biblia no usó la taxonomía moderna. La taxonomía moderna fue de 1700. Hermanos, muy probablemente la taxonomía que Dios está usando es la taxonomía donde está hablando de familias. Ese ejemplo que mostró la taxonomía, ¿qué relación tienen los perros y los lobos? Vienen de la misma familia. Los perros, los lobos y los coyotes vienen de la misma familia. Hermanos, esto es muy fácil. Dios no tenía que meter, Noé no tenía que meter un chihuahua, un San Bernardo. Con que Noé hubiera metido 2 animales de la familia, de ahí tenían suficiente carga genética. Note, hermanos, esto.
Con meter dos animales de la misma familia, Dios podría preservar todas las familias derivadas de esa familia. Coyotes, lobos y todo tipo de perros. Noé no tenía que meter cada especie de perro moderno. Simplemente con meter dos animales de cada familia, con eso hubieran sido preservados. Ahora, note aquí. Bueno, eso es para el siguiente sermón. Vamos a quedarnos. Sí dice, porque va a decir de las parejas de animales puros. Porque aquí viene, hermanos, note. ¿Verdad? Los que no creen en la Biblia y dicen y ridiculizan el arca, dicen, hay 1.363.000 especies. No cabieron en tu arca, no, es como tu arquita. Pero no se dan cuenta que están incluyendo artrópodos, animales del mar, anfibios, reptiles, aves y animales. Ok, aquí viene el primer detalle. Dios no le dijo a Noé que metiera, a ver, mira, hazle una pecera a una ballenita, vamos a... O sea, Dios no le dijo a Noé que hiciera una pecera. O sea, claramente los animales del agua y ciertos insectos no iban a ser preservados. Los que iban a ser preservados eran los animales de la tierra, aves y reptiles. ¿Ok? Ahora, note aquí, hermanos, familias, mire lo que necesita. Los reptiles, hay 10.000 especies de reptiles, pero estas 10.000 especies de reptiles son divididos en 321 familias. De esas 321 familias hay 1.862 géneros. Hermanos, de nuevo, y esta es la cosa importante. Noé no tenía que meter 10. Si él metía 321, ya lo hizo. Aún metiendo 1.800, ya la hacía. Animales, peces, hermanos, hay 10.500 especies de aves. Bueno, ¿en cuántos géneros? Digo, ¿en qué familias? 299. ¿Cuántos géneros? 2.301. No tenía que meter 10. No tenía que meter, perdón, las 10.000. Hermanos, Noé metiendo esto, que era lo más probable, o esto, mire aquí, por eso los creacionistas, Noé metiendo 938 familias de animales, preservó todo lo que vemos hoy en día. O si lo quieren un término más extremo, Noé metiendo 7.877 géneros, preservó todo lo que tenemos ahorita. El arca tenía espacio. Ahora, segunda cosa, hermanos, Noé metió dinosaurios, muy probablemente. Hermanos, todos los libros seculares hablan de los dinosaurios como los tiranosaurios y los esos de cuello largo, pensando que así eran todos los dinosaurios. Hermanos, el número honesto que los creacionistas, hermanos, el número honesto que los creacionistas han encontrado, la mayoría de huesos de dinosaurios que sí existen y que son medidos, los dinosaurios tenían el tamaño promedio de una oveja. Hermanos, ¿sí había dinosaurios grandes? Claro que había dinosaurios grandes. Claro que había esos dinosaurios grandes. Pero Dios tampoco le dijo a Noé, mete los dinosaurios maduros. ¿Por qué no meter dinosaurios y animales bebés? Hermanos, por ejemplo, mete un cocodrilo y pensamos, Noé metió un cocodrilón de 3 metros. Pero meter un cocodrilo bebé, ¿cuánto mide un cocodrilo bebé? ¿Cuánto miden los leones? Y esta es la cosa, pensamos en que Noé metió animales adultos, grandotes y pesados de 2 toneladas, pero muy probablemente Noé metió, ¿verdad?, animales bebés o animales no adultos y maduros, no elefantes de toneladas. Entonces, hermanos, y esas son las cosas que necesitamos pensar, porque los cristianos a veces se quedan como que, no, pues sí es cierto. No, hermanos, sí tenemos argumentos. Hermanos cristianos y científicos han dado su vida para que podamos contestar correctamente. Pero ¿saben qué necesitamos hacer todos? Leer, estudiar. Buena pregunta, hermana.
Hasta esta parte en el libro de Génesis, ¿qué comen los animales? Hasta esta parte en el libro de Génesis. Todos los animales, ¿se acuerda? Génesis capítulo 1, todos los animales eran herbívoros. Ahora, todavía estamos en el capítulo 6. ¿Ya había la maldad? Bueno, ¿cómo sabe? El pasaje no dice. Por ejemplo, esto es una cosa. Sospechamos que todos los animales que tienen dientes grandes son para poder procesar la carne. Dicen los hermanos creacionistas. ¿Y cómo explica que los pandas que tienen mandíbulas y dientes bien grandes no comen carne? Los hipopótamos sí tienen dientes que pueden trozar cualquier cosa. Entonces, ¿qué? Entonces, sí, hermanos, o sea, el pecado trajo la muerte y el pecado trajo la corrupción. Pero Noé, de nuevo, no tenía que darles de comer carne, ¿verdad? En un mundo donde Dios había dicho que, y había provisto que fueran herbívoros. No, Noé fue quien Dios le dijo a Noé, guarda la comida para ellos y para ustedes. Guarden. Exactamente. Exactamente. No, el arca, muy probablemente el arca duró 120 años en construirse. Ah, sí. Mire, el diluvio duró 40 días, pero para retirarse todas las aguas casi fue un año. Ahora, aquí venía. Ahora, hermanos, y esa es y esa es la otra cosa. El diluvio no duró décadas y décadas. El agua no duró tanto. No duró tanto. Hermano Oscar, denme chance tantito, porque ya voy. Ya ahí voy. ¿Sí? A ver, hermano. Exactamente. Exactamente. Y eso es, hermanos, y vamos a llegar a esos pasajes. Por eso le digo que necesitamos poner atención a la Biblia, porque cuando viene después del diluvio, ya vemos un cambio muy marcado aquí en la Biblia. Un cambio marcado. Ahora, hermanos, el último versículo nos va a enseñar qué condenó a esta generación. Mire cómo termina el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, la Biblia dice lo que condenó al mundo. Hermanos, mire lo que dice. Leímos, hermanos, el Señor Jesús, cuando usted va al Nuevo Testamento, aceptó la historia de Noé como verdadera y lo usó como una ilustración ¿de qué? Del juicio venidero. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo en su famoso sermón del Monte de los Olivos dijo, así como en los días de Noé, así será. Ahora, acuérdese que cuando el Señor Jesucristo utiliza los días de Noé, no utiliza los días de Noé en el sentido de violencia. Nosotros nos imaginamos eso porque vemos Génesis capítulo 6 y dice, la tierra estaba llena de ¿qué? Violencia. Pero el Señor Jesucristo lo dice así será como a los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, tenían fiestas, baby showers y todas las otras cosas. Y les cayó el diluvio. El Señor Jesucristo utiliza la ilustración de Noé para hablar del juicio venidero y de un mundo, hermanos, que es escéptico e indiferente. Hermanos, el diluvio les cayó así, de repente. De repente les cayó el diluvio. Y el Señor utiliza la historia de Noé para decir, así será, así será. ¿Qué pasó, Paulina? Ok, y eso es lo que también dice el Nuevo Testamento. Gracias, Paulina, ya se adelantó Paulina, ¿verdad? Miren aquí, miren cómo utiliza la Biblia Noé. Versículo 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron
Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿qué? Hermanos, dice la paciencia de Dios en los días de Noé. El capítulo que estamos estudiando en Génesis, estamos viendo que Dios le está mandando la construcción. Del capítulo, hermanos, del capítulo 6 al capítulo 7, hermanos, está todo el tiempo que le tomó construir el arca. Y dice, la paciencia de Dios en los días mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro 2:5. Y si, creo que me equivoqué, creo que es, bueno, sí. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y mire aquí, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es desde este pasaje donde intuimos lo que dijo Paulina. Hermanos, imagínense, hermanos, si tomamos Génesis capítulo 6, donde Dios dice, ya no voy a aguantar esta generación, 120 años serán. Recuerde que esos 120 años no son en la disminución de la vida, son de esa generación de Noé. 120 años. El reloj está marcando 120 años. Imagínense que Noé tardó 120 años en construir el arca. Y dice aquí, y fue pregonero de justicia. Imagínese cuántas burlas no escuchó. Imagínese cuánta oposición no tuvo. Año tras año, década tras década. Y no viene el diluvio, y no viene el diluvio, y no viene el diluvio, y no viene el diluvio. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Y entonces, mire mi pasaje con el que quiero terminar. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, hermanos, nótese aquí. Mire cómo describe la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. De nuevo, hermanos, la fe, de nuevo, hermanos, esta es la mala idea de los cristianos, que la fe reside como algo personal que no se ve y qué te importa, tú déjame. La fe es visible. A ver, ¿cómo Noé creyó a un Dios y el anuncio de un Dios? Porque construyó el arca. Y dice aquí, con temor, en que su casa. Esta es la cosa, hermanos. El versículo está muy específico. Va a venir un arca, va a venir un diluvio. Por lo menos, ¿quién quería a Noé que se salvase? Su familia, mi esposa, mis hijos, por lo menos. Hermanos, y si salvó a su familia, ya valió la pena. Sí, ¿qué más hubiera salvado vecinos? ¿Qué más hubiera salvado amigos? Pero preparó para que su casa se salvase. Y dice, note, miren lo que dice la Biblia. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, por eso les dije al principio, vale la pena vivir como Dios manda, aun cuando otros cristianos no lo están haciendo. Claro que sí. Claro que sí. Y nos van a decir lo que nos van, no, que estrictos, que todos fanáticos, lo que quieran, pero vale la pena, porque esta arca, el arca de Noé se levanta como ¿qué? Como el estandarte. Hermanos, y aquí viene la aplicación. Permítame tantito que aquí te dejé el WhatsApp abierto. Hermanos, aquí viene nada más sencillamente para resumir y centrar estas ideas. Los cristianos vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, vamos a ir en contra de la corriente.
Hermanos, vamos a ir en contra de la corriente. Vamos a ir en contra de la corriente. Ahora, esta es la cosa. Esto es una autoevaluación. Si usted no está yendo en contra de la corriente, ¿en qué está yendo? Si su vida, si sus pensamientos no están yendo en contra de la corriente del mundo, ¿dónde están sus pensamientos? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde están sus actitudes? Y esto es una autoevaluación. Yo no estoy acusando a nadie, yo me estoy pensando a mí mismo. Hermanos, procuremos la salvación de nuestra familia cercana y extendida. Valía la pena construir el arca por la familia. Valía la pena construir el arca. Hermanos, vale la pena construir un arca, vale la pena servir al Señor, vale la pena venir a la iglesia si nuestra familia se salva. Yo voy a tener, con el favor de Dios, 3. Y quiero 3 y más. Pero quiero 3 que se salven. Hermanos, procuremos tener una fe obediente y real, que sea un testimonio constante al mundo de que el juicio viene. Hermanos, los cristianos hoy en día ya no viven como que va a haber un juicio. Los cristianos viven como si venimos a un asunto social. Hermanos, el juicio viene. Nuestra vida, nuestra fe debe avisarle al mundo que el juicio viene, que estamos haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Hermanos, que nuestra fe sea real, para que le diga al mundo que el Señor viene. Así como vino el diluvio, así va a venir el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje y gracias, Señor, por lo que podemos aprender.